Bienvenidos a Crónica Subterránea. Soy Débora Golster y este es un nuevo episodio de mi canal que los va a llevar hacia el misterio de la tumba de Gilgamesh. Y hoy vamos a ver cómo esta noticia que ya circula del año 2003 aún sigue viva, sigue activa. Voy a contar pormenores de toda esta historia, ¿no? Algunas cosas ya había adelantado en su momento en mis redes. Pero me parece que es necesario aclararlo definitivamente porque, bueno, este año amenaza nuevamente con volver con todo. Es una conspiración que se niega, como digo, no es legítima, ¿no? Y se niega a morir. Así que quiero enseñarles todo cómo ha sido construida, su desarrollo, y aportar las fuentes originales que la dieron origen, ¿no? Así que bueno, vamos a compartir. Bien. Bueno, primero que nada quiero hacer un agradecimiento público a esta escritora que es Sarah Thompson, que en 2023 ella publica este artículo que es el video no muestra los tesoros antiguos saqueados de la tumba de Gilgamesh, una momia falsa del 2008, ¿no? Bueno, hace como una lectura, ¿no? Aportando las fuentes. Nada, a mí realmente me impresionó mucho su trabajo, eh, pero que desgraciadamente no tiene el alcance que merecería, ¿no? ¿Y quién es, no? Un poquito Sarah Thompson. Vamos a conocerla, que es una escritora, como digo, norteamericana. Acá la tenemos. Dice, Sarah Thompson vive con su familia y sus mascotas en una pequeña granja de Indiana. En 2017 fundó una página de Facebook y un blog llamado Exploiting the Nile, ¿no? Explotando el nicho, ¿no? Para ayudar a otros a emprender sobre tácticas de manipulación y evitar estafas en redes sociales. Desde entonces ha colaborado con periodistas de Estados Unidos, Canadá y Australia. Y desde diciembre del 2019 trabaja como analista de autenticidad en redes sociales en Lead Story, que es esta página, ¿no? Que se dedican a explorar las noticias y decir si son fake o no, lo que me parece buenísimo, ¿no? Una página de verificación de hechos. Pero como digo, este artículo, lamentablemente de Sara, no ha tenido para mí la llegada que merecería, ¿no? Pero que obviamente ya hace como 3 años que está, y a nadie parece interesarle. Incluso he visto que algunos han puesto algunas cosas de este tema, pero no ponen la fuente y no le agradecen a Sara por habernos abierto un poco los ojos con respecto a cómo fue toda esta historia, ¿no? Entonces, ella hace como una especie de cronología de cómo se dieron los hechos y los vamos a conocer y después algunos agregados personales míos. Bien, entonces nosotros tenemos que ella hace este artículo con toda la exposición de los datos porque en ese 2023, cuando ella lo publica, se había lanzado un video en TikTok removiendo esta historia que, como digo, tiene su nacimiento en el año 2003. Entonces, vamos a ir a ver un poquito el video de TikTok, quizás no lo escuchen, pero no importa, quiero que lo vean. Se trata de una tiktokera llamada Jessica Love, y bueno, digamos, hace 3 años lo volvió a viralizar, ¿no? Y acá la tenemos, vamos a ponerlo un poquito. And you can pull this off the Freedom of Information Act. This is legit. It was Hillary Clinton requesting the information. Originally, it was hacked. Anybody who doesn't know the Tomb of Gilgamesh situation, they found the Tomb of Gilgamesh in Iraq. And as soon as they did, before the story broke, American government set up camp on their territory, kicked out all the media, went down into the tomb, removed a bunch of stuff, and this story disappeared. Well, I mean, not completely. Resurfaces always. Now, Bien, vamos a dejarlo acá porque está todo en inglés, no tuve tiempo de traducirlo, pero les voy a decir lo que acá nos dice Sara sobre este tema, ¿no? Eh, Según Jessica Love, encontré imágenes de la tumba de Gilgamesh, superaron con creces mis expectativas, son preciosas, ¿no? Y además ponía este video, ¿no? Que este video que ahora vamos a ver empezó a circular en el 2008.
¿no? Fue casi 5 años después que apareciera una noticia, que es esta noticia, ¿no? Que un grupo de arqueólogos alemanes habían dicho que mientras trabajaban en Uruk, en Irak, habían descubierto una tumba y que creía el director de esta movida, que creía que podría tratarse de la tumba de nada menos de que Gilgamesh, ¿no? El mítico héroe, ¿no? Como sabemos, de la epopeya de Gilgamesh, que no la conoce, y bueno, después les voy a dejar un artículo que yo escribí en el 2019 sobre Gilgamesh, ¿no? O sea, pero que es un héroe mítico, no es un héroe reconocido por la historia oficial, ¿no? Así que bueno, hubiera sido esta noticia, no les digo, armó un tremendo lío. Yo creo que estas declaraciones que a veces se dan, ¿no? Me parece que el director, que es George Fassbinder, cuando le comunicó a la BBC que creía que podían haber hallado una tumba que correspondía a nada menos que Gilgamesh, ¿no? Midió lo que estaba diciendo, ¿no? Y el impacto que esto podía tener, y obviamente generó toda esta cuestión que casi 30 años después se sigue comentando, ¿no? Así que, pero bueno, él nunca dijo que era la tumba de Gilgamesh, que creía que tenía una esperanza, ¿no? Me parece que también puede ser un efecto para, eh, como sabemos, ese tipo de excavaciones en Oriente son excavaciones caras, aunque Alemania no creo que tenga mucha, no le cueste mucho realizar este tipo de tareas, pero aún así, siempre es bueno tener inversores, ¿no? Y me parece que ese fue como una especie de noticia, destinada a atraer inversores, ¿no? Me da la sensación, ¿no? Ahora bien, vamos a ver. Lo que usaron ahí es, ya en ese momento usó una especie de, un equipo de magnetometría, em, que les permitió saber qué había bajo tierra. Bueno, había una especie de técnica ya muy, muy avanzada, parece 2003, y es esto que le permitió detectar una especie de tumba, ¿no? Ahí en Uruk, ¿no? Está una ciudad de casi 2500 años antes de Cristo, que remontada. Así que bueno, nada, y acá lo vamos a ver trabajando, ¿no? Con esta técnica que hicieron, ¿no? La verdad, un currículo realmente importante. Pero bueno, digamos, todo esto, como digo, toda esta noticia generó un lío y una expectativa desmedida. Ahora bien, en 2008, como digo, va a aparecer este video, que es el que muestra a Jessica Loeb, la bloguera de TikTok. Bien, ¿no? Acá quiero decirles que se está viendo un periódico, ¿no? Que se supone que este periódico, eh, hay dos cosas con este video, ¿no? El video se hace pasar como que salió en el mismo momento que se hace el anuncio del hallazgo de Gilgamesh en el 2003. Y el periódico, ellos dicen que hay un periódico que lo sacó en su tapa, ¿no? Como está en árabe, nosotros no entendemos nada, después vamos a ver ese punto. Sigamos. Está sin sonido, ¿no? Cuando lo sacaron así, una filmación así como clandestina, ¿no? Nos daban a entender de este rey, eh, que también le pusieron el nombre de Radamir, no se conoce como el rey de Rodamir, perdón. No, un gigante pelirrojo, con todo este tipo de joyas, realmente fue, me acuerdo cuando empezó a circular, fue todo, tuvo un tremendo impacto en su momento, ¿no? Y otra vez saca el periódico, ¿no? Escritura cuneiforme dando vuelta. El sitio que sube este video es de Rusia. Eso es un punto interesante, porque también habla de que
esta cuestión, ¿no? La cuestión tartariana, como digo, también emerge de Rusia, toda esta cuestión de un pasado mítico, ¿no? La historia que no hace justicia, volvemos al mismo tema que yo traté en Montegussei, pero bueno, obviamente, ¿no? Acá, esta cuestión, ¿no? De esta tumba, supuesta tumba, ¿no? La pone en 2002, ¿no? Incluso un año antes de que se anuncie el descubrimiento de, de Fassbinder, ¿no? Pero bueno, se supone que este video en realidad es del 2008, ¿no? Data del 2008 y no. Así que bueno, la intención fue obviamente clara, ¿no? Si alguien se interesara, si alguien quería, seguramente, eh, ¿no? Mostrarle al mundo que había un hallazgo prohibido, ¿no? Que tenía que ver con el anuncio de Fassbinder, ¿no? Del grupo alemán. Realmente muy bien logrado. Pero bueno, acá otra vez aparece el periódico. Bueno, no, este es un video que realmente, y acá en los comentarios ustedes se pueden dar cuenta, no, alguien dice, este es Rodamir Rurik, señor del mundo de Macosh, primer faraón de Egipto, primer César de Roma, ¿no? Bueno, ¿no? Toda esta cuestión que empieza a circular como digo, del nacionalismo, ¿no? De la historia no nos hace justicia. Vamos a seguir. Acá vemos, este es el periódico, ¿no? Que ¿cómo se llama? Se cita como prueba de que el hallazgo fue como tuvo prensa en su momento, en ese 2003, pero no hay nada de eso. No hay nada, no dice nada de eso, obviamente no. Así que no busquen donde no hay porque no hay, no hay nada, nada. Bien, esto ya vimos, también, esto también. Vamos a bajar acá. Bien. Ahora bien, yo quiero decir que en ese 2003 ustedes saben que sucedió la guerra de Irak, ¿no? O sea, fue un momento que coincide desgraciadamente con este anuncio apresurado, a mi entender, que ha causado un poco de daño mediático, ¿no? Ha creado expectativas que con respecto a la tumba y el video que estamos viendo, que sabemos que no es un video, es un video, es un muñeco, ¿no? Pero bueno, muchos lo han tomado como en serio, ¿no? Y empezó esta historia, ¿no? Que empieza, como digo, en el 2003, coincide con algo que ahora les voy a mostrar, que es obviamente el saqueo del Museo de Irak, que fue terrible. Y yo creo que, bueno, esa es la noticia que realmente fue lo más devastador de ese 2003, juntamente con la invasión a Irak, pero sobre todo lo que pasó con el museo. Como bibliotecaria me duele un montón todo lo que tuve que ver en estos últimos años y bueno, creo que eh, la cuestión del museo y del saqueo, ¿no? Que se hizo, en más de 15.000 piezas se dice que desaparecieron justamente con la caída de Saddam Hussein. Quiero mostrarles un video del que fuera en su momento el director del museo hablando, realmente impresiona, impresiona. Y sí debo decir que he encontrado poca información de ese momento. No, yo recuerdo que en YouTube circulaban muchísimas cosas que veo que han desaparecido con el tiempo, cosa que no me extraña, ¿no? Pero bueno, vamos a escucharlo. Ay, perdón.
On the 13th of April 2003, when I went back to the museum, it was something like as if a hurricane had hit. Completely everything was destroyed. All the documents were on the floor. All the equipments were stolen. And what about the museum itself? It had really a catastrophe. Because the looters were inside the galleries, the looters were in the storerooms. And for me, that was the first time in my life to see a museum been looted in that way. It had been ransacked completely. What they could not take, they smashed. During the fall of Baghdad, and what we saw of these horrible scenes of the looting all over the city, and what happened to the museum, this was not the only thing. The main problem was the archaeological sites, the chaos that was there, the insecurity that was there. It was a kind of looting all over the country, but looting the archaeological sites, that was the most dangerous thing. Destroying all the texture of these archaeological sites by just digging in a crazy way, and then extracting all these antiquities, thousands of antiquities. We have from those sites that people brought to the museum around 17,000 objects. If we have these 17,000 objects in the museum, how much has been taken outside? The markets are full of clay tablets from only one site, Ummah. Thousands of clay tablets are in Europe, in America, or even in Japan. But what are we doing for that? We have to work together. It's not something that they are losing and to. Bueno, no, es realmente tristísimo lo que está contando, lo, lo sucedido, que no solo fue un saqueo, norteamericano primero, sino que después el saqueo se extendió por los propios locales, por todo el país, ¿no? Empezaron a saquear y vender, quizás por la desesperación o vaya a saber qué de la situación. Esto lo he visto mucho, el tema del saqueo local, ¿no? Es algo que a veces se evita, lo conozco bien de primera mano por el tema de Ecuador, ¿no? Porque el saqueo, cuando se habla del saqueo, por ejemplo, que ya lo voy a tratar, el saqueo de la colección Crespi fue un saqueo local, en definitiva, no fue un saqueo de los británicos. Y esto es algo que a veces duele más, porque es más fácil decir que el saqueo viene de afuera que interno, pero independientemente en el caso de Irak se dan las dos cosas. Un saqueo internacional, con respecto a lo que nos decía, y un saqueo después local, no quizás también para vender afuera, los famosos guaqueros, como le decimos acá en Sudamérica. Así que bueno, muy triste lo que están contando. Y como digo, esta noticia, 2003, la invasión de Irak, justo el anuncio de supuestamente la tumba de Gilgamesh, ¿no? Bueno, generó, ¿no? Un rápido que alguien decidiera lucrar enseguida con eso. Y bueno, armará todo eso del primer video, de ese video del 2008, como digo, 5 años después de más o menos de la denuncia, realizada por Fassbinder, de la declaración, perdón, de Fassbinder. Así que bueno, ese es un primer punto. Ahora bien, vamos a ir al 2012. En el 2012 se va a producir, eh, perdón, bien, en el 2012 se va a producir un hallazgo en un cementerio de Irán, eh,
también estaba trabajando un equipo alemán en ese momento en el cementerio de Zagros, dice, de la Edad de Hierro, no muy antiguo, hicieron un descubrimiento muy interesante, ¿no? Con objetos y otras cosas. Y eso también trajo un nuevo, un nuevo problema, ¿no? Porque aquí, ya en este informe del 2012 que se subió a ResearchGate, este equipo alemán habla de que justamente con el descubrimiento hubo una especie se dio un fraude paralelo, ¿no? Un poco como lo que pasó con el otro hallazgo, ¿no? Se da la noticia, inmediatamente, en este caso fue una cosa más rápida, fue en simultáneo con el hallazgo, ¿no? Realizado en 2012. Y ya alertan de esto, ¿no? Vamos a ver la figura, ¿no? ¿No? De este nuevo hallazgo, ¿no? Que se suponía que había sucedido en el cementerio, ¿no? Y alertan, ya dicen, una falsa momia real supuestamente fue descubierta en 2008 en el cementerio de Sanadar, ¿no? O sea que como que esta momia se descubrió en el 2008, supuestamente. Y ya vamos a ver cómo, y bueno, después de esto, obviamente, aparece esto. Vamos a ver acá, dura muy poquito. Con escritura cuneiforme en forma de pez. ¿No? Famoso celular chiquito. Nos da cuenta de la tecnología del momento, ¿no? Bueno, ¿no? Este video también apareció en el 2013, 2012, 2013, más o menos, cuando se da esta nueva noticia, ¿no? Un cementerio esta vez de Irak. Eh, ah, Y se dice, es un cuerpo de un rey descubierto en noviembre del 2008 en la provincia de Ilan, condado de Dareshar, tiene 1000 años de antigüedad. La corona real en la cabeza es claramente visible, también una inscripción dorada en el cuerpo, ¿no? Bueno, no, estamos, ¿no? O sea, el informe ya decía que la momia era falsa, pero acá, no, obviamente, oídos sordos y para seguir alimentando esta historia, ¿no? De un pasado fantástico, no muy, muy común ya en los últimos años de Internet. Y acá dice en uno de los comentarios, me confirma mucho esta cuestión, dice, los kurdos estamos orgullosos de ser medos, ¿no? Este es un antiguo gobernante del mundo, bueno, nada, tomándole como el video como si fuera un descubrimiento realmente importante para ellos. Pero aquí vamos a seguir, vamos a ver cómo aquí, eh, esta vez sí, en este periódico, ¿no? También es el mismo que habíamos visto que supuestamente figuraba el anuncio del descubrimiento del cuerpo de la tumba de Gilgamesh, y que no era cierto. Pero en este caso y esto, ¿no? Como no todos en Oriente comen vidrio, por supuesto, y dice, el cuerpo de la momia y el maniquí emergen del agua. O sea que estamos, obviamente, ¿no? Y acá, bueno, nos dice esta noticia. Dice, tras el descubrimiento en el cementerio de Zagreb, en el pueblo de Hasatabad, condado de Sanandaj, un hombre con ánimo de lucro intentó defraudar haciendo una momia falsa y afirmando que el cuerpo pertenecía a este cementerio, ha sido arrestado y se ha iniciado una investigación policial. Ojo. Eh, s- bueno, em, ¿qué pasó? En el cementerio, como digo, en ese descubrimiento se habían descubierto algunos artilugios y también algunos cuerpos y herramientas antiguas, ¿no? Y aquí es donde entra la viveza criolla, como le decimos en Argentina. Eh, Dice,
El informe indica que los estudios y actividad de los exploradores respecto a este cementerio continuaron hasta que individuos con ánimo de lucro comenzaron a difundir rumores diciendo que se había descubierto una momia en este cementerio y para probar su afirmación distribuyeron imágenes de la momia vía Bluetooth en teléfonos móviles por toda la ciudad. Así se presentó un caso ante la Policía de Inteligencia del Kurdistán informando de este asunto y los oficiales, en forma de varios equipos operativos, comenzaron investigaciones especiales sobre este asunto hasta que descubrieron que la persona que había publicado la imagen de esta momia a través de Bluetooth vive en la ciudad de Marrakech. Tras revelarse su identidad, el hombre fue perseguido por la policía y arrestado hace unos días en la ciudad de Marrakech. Durante un registro en su escondite se descubrió y se incautó un cuerpo momificado. Eh, el acusado fue llevado a la comisaría y expertos en patrimonio cultural iniciaron investigaciones especiales para determinar la autenticidad de la momia hasta que se descubrió que la momia era un maniquí cubierto con una peluca y una redecilla y una tabla de madera con escritura cuneiforme sobre ella, con la intención de lucrarse y venderse el maniquí. O sea, ¿no? Dice, con el secreto de la momia falsa revelado, los oficiales realizaron una investigación exhaustiva del sospechoso arrestado hasta que finalmente confesó que él mismo había hecho la momia falsa. No, pero bueno, como digo, esta noticia ya en el 2012 ya había indicios de que esto era un fake, ¿no? Pero que bueno, como digo, quizás por el prejuicio idiomático no tuvo tanta llegada, ¿no? Esto es un problema. Este es un problema porque la gente obviamente como no chequea, no se interesa por cuando surgen noticias de otros lados, de chequear las fuentes de dónde se originó y obviamente si alguien se hubiera tomado el trabajo de chequear la fuente, que es lo que hizo Sarah Thompson y que le volvemos a agradecer, pero lo hizo ya en el 2023, un poco ya tardío igualmente, esto no hubiera continuado como continuó. Bien. Pero esto no, como digo, esto siguió. Vamos a seguir acá. Bien, como digo, en el 2012 ya esta cuestión podría haber estado terminada, pero como llegó un denunciante llamado Cory Wood, creo que lo conocen, ¿no? Y volvió a poner el tema, obviamente en el tapete, ¿no? Como si fuera algo serio, ¿no? Y acá en esta página, ¿no? De exopolítica de nuestro querido Salas, de quien ya he comentado, Michael Sala, el doctor Michael Sala, nuestro querido exopolítica que desde Australia, mm, dice, gigantes dormidos en cámaras de éxtasis listos para despertar, las denuncias de los denunciantes, ¿no? Ya empieza esta cuestión, ¿no? Cory Wood representa también un denunciante a su manera, eh, y no, que nunca se puede comprobar nada, que nunca presentan evidencia real, no lo vimos ya, lo estamos viendo en toda la desclasificación OVNI. Eh, y acá tenemos, eh, él llegó a hacer una serie para Gaia TV, lo hizo junto a su entonces mentor y socio en estas cuestiones que es David Wilcox, lo vamos a ver hablando. Eh, Esto lo pude conseguir yo porque si bien Sara citaba, lo- este, no se puede encontrar el programa por ningún lado, claro. Eh, Incluso acá no figura. Desapareció misteriosamente el programa. Ese capítulo es una serie de más de Cosmic Disclosure, se llamó. Son varios envíos, pero este episodio, que es el sexto, de los gigantes dormidos, obviamente que después alguien entró en razón y dijo, no, esto no me favorece. Así que bueno, tuve que buscarlos por otros motores, les aviso para dar con el video que en los plataformas de los motores oficiales, caso Google o YouTube, no está, no figura.
Entonces ya nos dice aquí, vamos a leer un poquito. Dice, en el último episodio esto es en el 2015, recuerden, en el último episodio de Divulgación Cósmica de Gaia TV, Cory Wood hace afirmaciones sorprendentes sobre gigantes durmientes ubicados en cámaras en estados ocultos por todo el mundo. Comenta que durante su tiempo libre, en programas especiales secretos de 1987 a 2007, revisaba información sobre tabletas de vidrios inteligentes. Estas tabletas eran un repositorio de información similar a Wikipedia al que el personal del Guardián Solar y otros programas espaciales secretos podía acceder sobre diversos aspectos de la historia antigua de la Tierra, la vida extraterrestre, las tecnologías avanzadas. Gould describió haber visto información sobre gigantes que alguna vez vivieron en la Tierra y que ahora duermen en cámara de éxtasis, ¿no? Esta cuestión él dice que, bueno, pero no, di- después continúa diciendo, Salas Wood describió las cámaras de éxtasis como construidas originalmente por una raza de constructores antiguos, ¿no? Recuerdo, ¿no? Que cuando sale Coreywood, todas estas cuestiones, ¿no? De una raza constructora, ¿no? Que incluso teníamos proyectos negros actualmente en el espacio, bueno, toda una serie de informaciones, ¿no? Que tuvo mucho impacto, incluso, bueno, fue invitado a importantes congresos, ¿no? Atrajo un montón de atención hasta que, bueno, después vino la pelea con, con su socio, como digo, que es David Wilcox, y esta cuestión, ¿no? De estos informantes, como digo, que salen al ruedo, dicen todo tipo de cosas, consiguen un montón de adhesión, sin ninguna fuente, ¿no? Es como, bueno, como un patrón, ¿no? De esta época, ¿no? Estos personajes tipo Showman, que a la gente parece fascinarles, pero que, bueno, en el caso de él, como sabemos, todo improbable, y como vemos acá, nada creíble. No, nada creíble, todo lo que dijo sobre los gigantes, ¿no? Y que no, cero fuentes, cero nada. Y acá ven, ¿no? Este video tiene restricciones, buenas, ¿no? Que en el video que supuestamente aparecía, no, en Exopolítica ya no está, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver el video. Bueno, vamos a ir a ver el video hablando directamente a Cory. Acá ven, antes de ir, este es ¿no? El anuncio de Gaia TV con mi disclosure. Y acá decía que después, como digo, fue retirado. Cory Wood reveló los misterios de la tecnología de la antigua raza constructora, ¿no? Los antiguos antiguos, ¿no? Que iniciaron todo, ¿no? Unas especies de Prometeos, según Cory. Los gigantes durmientes y los que su despertar anuncia para la humanidad. Eones después, dispersos entre las ruinas, una raza más joven de gigantes pelirrojos usa esta antigua tecnología para dormir en éxtasis esperando el día señalado de su despertar. Bueno, esto es lo que decía Gaia, ¿no? Gaia TV. Vamos a escuchar algo. No, acá para verlo había que pagar supuestamente, pero bueno, entiendo que ya ha sido retirado, según dicen algunos. Vamos. Vamos a escuchar. Esto lo conseguí, lo logré traducir, como digo, en canales no oficiales. Pude hacerme con este video, que lo encuentran este, en mi canal, exclusivo de mi canal. The old stasis chamber and the one where the stasis being had perished. Okay, so let's check that out now. So what's up with the goldfish on his chest that's got the Sumerian cuneiform writing on it? Is there a connection to Sumerian somehow, you think? Yeah, there seems to be, going back into the distant past, a steady progression from a root tongue or a root language that was a kind of a ancient Sumerian language that has popped up in a very few places in modern archaeology. Is it normal for these stasis beings to be buried with gold iconography like this, gold artifacts?
Not all of them, no. All right, so now let's check out the second video. In this one, it's different because there's no coins over his eyes. He's got a really long beard. So what are people about to see in this video? Do you think this guy actually is in stasis, or do you think this is another failed one? This appears, if it is indeed genuine, that they're in the process of coming out of stasis, like they're being revived. So one of the things that struck me about this was the clearly Egyptian female head on that golden plate that's in there. Then this very strange little statue of this guy that has like two snakes coming up from the sides, almost like something out of Hinduism. So it's like we're seeing different religions being blended. And when you look at the newspaper with the Arabic on it, there's some Sumerian cuneiform on the gold next to that. So we've got Hindu, Egyptian, and Sumerian all representing this one guy. It's not uncommon, and there have been some cave type structures that were once inhabited by these tall, red-headed, red-bearded beings that are very tall, that especially inhabited North America a long time ago. And there have been artifacts of crossover civilizations been found. That's very significant. Well, these videos were quite fascinating, and I'm glad that you found them and sent them to me. They all had Russian titles on them, but they're obviously not from Russia. It's Middle Eastern, most likely Turkey, and somewhere maybe Egypt. Right. Like I said, these have been found across the world. Well, this has been a very fascinating subject. I don't think I would want to put myself in stasis, but I can understand why, if this big energetic change is coming our way, is so amazing to these people, that they would want to do something like that and be ready for the big show. So that's all. Bueno, ¿no? Aquí estamos, ¿no? En 1847, minutito. como nadie en Europa había oído hablar de la expedición de Franklin, se hizo cada vez más evidente que algo había salido mal. El hecho de que 2 barcos con 129 hombres a bordo desaparecieran sin dejar rastro dio lugar a un lienzo en blanco en el que podemos proyectar nuestros miedos y preocupaciones. Hasta el día de hoy, nadie puede afirmar qué les sucedió a la mayoría de los miembros de esa desafortunada expedición. Pero en 1850, una flota de búsqueda se sorprendió al descubrir las primeras pistas sombrías. Perdón. Nada, bueno, escuchando a Cory Wood con su socio en el pecado, David Wilcock, ¿no? Asombrado por los videos que había conseguido Wood, ¿no? Que sirven para reafirmar toda esta teoría que presentó de los antiguos constructores, la antigua raza sol, ¿no? Que había habitado incluso en el espacio, bueno, y toda una serie de cosas que... Pero bueno, esto nos da una idea, de la credibilidad de Cory Wood, ¿no? E incluso, bueno, cómo fue lo malo como fue, logró tanta adherencia en poco tiempo, ¿no? Adhesión en poco tiempo. Eso también, ¿no? Como y lo ayudó mucho, obviamente, David Wilcock lo promocionó bastante. Al principio estaba encantado de llevarnos a todos lados, hasta que, bueno, después hubo una ruptura, no amorosa, pero hubo una ruptura, y incluso digo, este capítulo que les mostré recién, no se puede encontrar así fácilmente porque, bueno, obviamente les debe causar un poco de, de vergüenza, pero bueno, este programa se presentó en el 2015, como les ratifiqué, en el 2012 ya se sabía que eso era un muñeco, pero bueno, han elegido la vía
la vía de querer captar gente, ¿no? Con sus locas ideas. Y lo peor es, bueno, darles un marco de hasta de legitimidad, porque no han sido invitados a congresos, a un montón de lados, tienen un acceso que ninguno de nosotros sueña con poder conseguir, o sea, no tienen que hacer refutación a veces. Obviamente, bueno, en Estados Unidos sí, sí hay algunas voces, algún día voy a presentar muy, muy críticas, especialmente con David Wilcox. Pero bueno, nada, esta cuestión, ¿no? De la conspiranoia que se niega a morir y sus representantes. Pero bueno, vamos a seguir con algunas cositas antes de irme. Eh, Vamos a compartir. Bien. Como si, como si tuviéramos poco en el 2000, esto de 2018, ¿no? Se empezó a conocer que alguien había preguntado a la FOIA, que es el organismo de libertad de información que tiene Estados Unidos, creado en el año 1966, donde uno puede solicitar documentos ya que se van desclasificando de alguna manera, información más sensible tal vez. Solicitó sobre el tema de la tumba de Gilgamesh. Vamos a mirar unos segundos de este video. Bien, ¿no? Eh, bien. Lo que quiero de este video, ¿no? Que bueno, vuelve a mostrar los videos que ya vimos y todo, ¿no? Como aprobando todo, adhiriendo a todo lo ya narrado. Aquí se dice, los videos anteriores muestran lo que parecen ser cuerpos perfectamente conservados que yacen en sarcófagos de algún tipo, ¿no? Esta idea instalada sobre todo por Corey Wood. Ojo. No hay indicios de tecnología avanzada, salvo joyas colocadas alrededor de los sarcófagos y sobre los cuerpos. Increíbles son las afirmaciones de Good. Los dos videos citados por Good han generado mucha discusión en Internet. Uno de los videos data de un descubrimiento del 2008 tras las excavaciones en un edificio en la región de Kurdistán, ¿no? Justamente el que está, que sabemos que es falso, ¿no? Sobre todo ese. Con el 2003 hay duda de quién es el perpetrador, ¿no? Es el pelirrojo, ¿no? Y obviamente como viene de Rusia, no tengo la cuestión de que es allá donde se perpetró todo este asunto, ¿no? Pero prometo, ese punto creo que nadie todavía lo ha develado bien. Cómo surgió el gigante rojo, que es otro maniquí, obviamente está en demasiado buen estado además. Pero bueno, sigamos leyendo. Dice, según datos obtenidos de una fuente presuntamente fiable, las fotos muestran el hallazgo de un sarcófago y el hallazgo del cuerpo de un antiguo mago. Toda la información supuestamente obtenida realmente no ha sido verificada. Fecha de detención primavera del 2008. ¿No? 5 años después, ¿no? Como dije, de que empieza la noticia del equipo arqueológico alemán. Como resultado del desplazamiento de la tumba subterránea, salió a la luz el estrato cultural de los estratos de una antigua ciudad. Un usuario de un foro de discusión encontró un artículo ruso que analizaba el descubrimiento de los cuerpos con los videos publicados por Gut. El artículo ofrecía una estimación revisada, bueno, ahí está, ¿no? De dónde viene toda la cuestión, ¿no? Desde Rusia se empezó como a difundir toda la historia del gigante pelirrojo, sobre todo. Eh, el artículo ofreció una estimación revisada de la antigüedad del sarcófago. El territorio de Irán, antiguamente Persia, incluido antes de, ¿no? Bueno, ¿no? Que supuestamente el hallazgo se hizo en Irán, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Los artefactos mencionados, dice, los artefactos mencionados se descubrieron accidentalmente durante la construcción de una casa. Los constructores encontraron un mausoleo subterráneo construido hace 10.000 y 12.000 años con 3 sarcófagos, posteriormente corregido con una antigüedad aproximada de 850 años. El nombre del antiguo mago era Yaromir, de quien se decía que estaba biológicamente activo, es decir, en estado de letargo éxtasis. También se encontraron manuscritos antiguos y un mapa antiguo de Rusia en el sarcófago, ¿no? Sin embargo, el primero de los cuerpos preservados o dormidos no parece ser un gigante en comparación con la mano humana que aparece en el video. Es difícil estimar el tamaño del ser del segundo video, ¿no? Que es es el que ya le digo, es el más falso todavía, ¿no? Es el que, el que, el que lo hizo que las autoridades iraníes lo metieron en prisión, así que se dice que los datos utilizados para los videos son fiables. De ser así, constituyen una prueba contundente de la existencia de tecnología de cámaras de estasis antiguas que puede preservar y de hecho preserva cuerpos durante periodos extremadamente largos, tal como afirmó Wood. Existe amplia evidencia de hallazgo de restos óseos de gigantes alrededor del mundo, bla, bla, bla. No, pero bueno, el tema es que acá aparece vinculada por Hillary Clinton porque la persona, acá está, acá encontré lo que se le había pedido en la FOIA, una tal Denetra, que es la persona que aparece en el video, Denetra de Senegar, que pide, supuestamente solicita que se le diga dónde está el cuerpo, dónde está enterrado, y toda la cuestión de la cámara de la resurrección, ¿no? Todo este asunto como se puede de las manos, ¿no? Y acá tenemos algunas aclaraciones que, por ejemplo, son muy interesantes de algunos usuarios en Reddit, que en su momento esto es del em, más o menos 2000, hace 5 años, ¿no? Decían, dice, está claro que la persona que hizo esta búsqueda intentaba encontrar menciones de la palabra Nephilim en los correos recién publicados del famoso servidor de Hillary Clinton. Lástima que quien hizo la búsqueda no usó el sistema correctamente para filtrar una búsqueda con un ¿no? Nada, hacen como un análisis de por qué surgió eso, ¿no? Pero bueno, cualquiera puede buscar, ¿no? Como se dice, cualquiera puede buscar en la FOIA, no es ningún drama, puede preguntar lo que, lo que quiera. Y está claro que, bueno, ¿no? Después esta cuestión de como que Hillary Clinton estaba ocultando estos datos, ¿no? Toda la conspiranoia de algo totalmente falso, ¿no? Pero bueno, para muchos era como una realidad. Sí digo que hay que encontrar el perpetrador del gigante, volver a investigar el tema de quién perpetró el del gigante rojo, ¿no? El pelo rojo, pero bueno, no, ya sabemos que uno es un maniquí y el otro tiene que ser, son dos maniquíes, no hay otra cosa, ¿no? Pero bueno, el problema ahora es que voy a enseñar algo, esto escalado este año, por eso digo, amenaza con volver. Vamos a escuchar unas declaraciones recientes realizadas por una comentarista muy conocida en los ámbitos políticos de Trump, por su cercanía, se llama Candace Owens. Después vamos a hablar un poquito de ella. Sí les quiero decir que Candace Owens está vinculada con todo el asunto de la pobre mujer de Macron, del presidente que esta cuestión de que es hombre, ¿no? Y ella ha sido una de las que más ha insistido con esa loca teoría que le ha valido una demanda por parte de los Macron. Pero bueno, vamos a escuchar con respecto a este tema y se dan una idea de lo que está pasando con este tipo de personajes que han surgido en los últimos años del ámbito de la política gubernamental. Y esto lo llevo nuevamente al tema de los informantes ovnis, ¿no? Que están saliendo del riñón gubernamental y con toda esta cuestión conservadora, esta cuestión que son católicos declarados, un montón de cosas tremendas, pero bueno, vamos a escucharla y después vamos a seguir comentando de Candace. Flag to me as interesting because as I've been speaking to you about what the elite practice and telling you that this goes back
to the Sumerian tablets. Ha ha ha, Project Looking Glass. They freaked out when I discussed that. This idea of these occultists, Babylon rising, the names of their books, this Babylonian magic, it's a theme that just keeps cropping up, whether you're referring to Aleister Crowley or Jack Parsons. So I went, wait a second, because we never really did get an answer for what we were doing in Iraq. You know, the email happens to check out. Surely enough, back in 2002, a group of German geophysicists began making trips into modern day Iraq to map out what they believed they had discovered, which was ancient Iraq that aligned with the ancient texts of Gilgamesh. I'm going to show you this headline because I honestly, it's like unbelievable. Two German geophysicists, one named Georg Fassbinder and Helmut Becker, they were working for the Bavarian State Conservation Office in Munich, and they began using magnetic mapping to discover the old city. And suddenly they go, wait a second, this is his tomb. When exactly did they find it? We know for sure that it was sometime between May 2002 and very early 2003. They became convinced that indeed they had found the actual tomb of Gilgamesh, also, like I said, known as Nimrod in the Bible. This is within the exact timeline that we make a decision to invade Iraq. It's going to get even more insane. So it's February 5th, 2003. Colin Powell publicly states, rather notoriously now infamously states, that Iraq possessed weapons of mass destruction. It's holding up the anthrax. It's addressing the United Nations Security Council. Okay. Then, that quickly, next month on March 20th, 2003, we invade Iraq. The public is informed a couple of weeks thereafter, BBC, so state arm, that Fassbinder indeed had made the discovery of Gilgamesh's tomb. And conveniently, well, guess what our boys did? They were there. They happened to make their military base at that exact location. So in this world, you never really know what. Bueno, nada, That is why it's very dumb. estamos, ¿no? Impresionante lo que estamos escuchando, ¿no? Por parte de esta mujer, Candace Owen, ¿no? Que representa la nueva política norteamericana que se ha expandido al mundo, desgraciadamente, con este tipo de pensamiento, ¿no? Criados en las redes, ¿no? Nacidos ya con las redes y con todo este tipo de información no verificada, ¿no? Y además con las ideas que ella lleva a cabo, que es, ¿no? Ferviente católica, ultracatólica, trampista de primera hora, y creen en esta cuestión más bíblica, ¿no? Hay una cuestión más bíblica en lucha contra la cuestión de Darwin, ¿no? Hay todo el tiempo esta cuestión, ¿no? De ángeles y demonios. Se escucha mucho especialmente en algunos informantes ovnis, la creencia de gigantes. Digo, que son pensamientos que, bueno, no digo que no puedan ser, pero bueno, es peligroso en el sentido que esta mujer tiene más de 4 millones de seguidores. Ya, bueno, ya se habla mucho de que le gusta dar así este tipo de lecturas, no verifica, media muy conspiranoica en su divulgación, pero esto es terrible, ¿no? Porque bueno, esto digo, lleva algunos días. Y digamos, ¿no? Ya he visto algunos canales que han recogido esto es un podcast, creo que se hizo, y este hombre que estaba hablando, porque no he podido encontrar el podcast original, pero bueno, acá la pudimos ver bastante en acción con respecto a este tema, ¿no? Y nada, me pareció tremendo, ¿no? Tremendo, y esto no va a terminar más. O sea, no, o sea, y la idea, y lo peor es la idea de que Estados Unidos invade Irak para hacerse con la tumba de Gilgamesh, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? En base al informe que yo digo, el desgraciado anuncio hecho por Fassbinder, ¿no? George Fassbinder, cuando le dice a la BBC que cree que haber encontrado la tumba de Gilgamesh, ¿no? Y todo lo que pasó, todo lo que eso generó, ¿no? Después, obviamente, em,
Después vino la invasión, y todo lo que ya dije, todo, bueno, ayudó a seguir creciendo esta historia, ¿no? Y yo creo que tengo que buscar esto que se decía del gigante de pelirrojo, que había empezado, a divulgarse desde Rusia, ¿no? Y Rusia para mí juega un papel importante en toda esta cuestión de la historia no me hace justicia, ¿no? Necesito recrear una nueva historia mítica, ¿no? Que me haga justicia como algo, como un pasado majestuoso, ¿no? Y además, bueno, el fraude común que ya vimos en uno de los casos de estos gigantes que está probado, que es un muñeco. Ahora falta probar bien de dónde salió el gigante rojo, ¿no? Que tiene las mismas, o sea, para mí está hecho en el mismo lugar, quizás habría que preguntarle al que hizo el segundo, el del 2008, perdón, el 2012, eh, de dónde salió todo, ¿no? Si tiene algo que ver con el primero, ¿no? Pero bueno, como digo, el primero surge en el 2008, acompañando el anuncio de Fassbinder, y después viene el del 2012 acompañando lo del cementerio de Irán, ¿no? O sea, son dos cosas, ¿no? Pero bueno, que van a lo mismo, así que deben ser los mismos perpetradores, ¿no? Pero bueno, esto de Camden fue realmente terrible. Eh, Nada, y quiero dejarles, voy a seguir otra vez para compartir eh, mi artículo que realicé en el 2019, que está en Código Oculto, lo encuentra. Gilgamesh, el semidios que buscó la inmortalidad. Bueno, no, es una historia hermosa la de Gilgamesh. Lástima que ahora esté sufriendo todas estas tonteras, ¿no? Pero que es una historia hermosa que los invito a leer para enterarse bien. Yo hace unos años la tablilla que es uno de los más valiosos, ¿no? Donde se cuenta la historia de Gilgamesh, se exhibió en Buenos Aires, tuve oportunidad de verla, realmente impresionante, ¿no? Así que nada, la historia en sí, bueno, como digo, es un rey mítico y además siempre me gustó, hay un vínculo ahí en medio con el inframundo, bueno, representa muchas cosas, pero acá lo han convertido como algo ya masónico, malo, que su descubrimiento va a causar la caída de nuestra civilización. Bueno, todas estas cuestiones conspiranoicas, como digo, muy peligrosas a veces, ¿no? Así que bueno, nada, espero, espero verlos pronto. eh, y ya después de este video viene un episodio que creo que va a ser tremendo, que es sobre Ingo Swann y sus visiones en la Luna. Un análisis a fondo de esa historia, como nunca se ha escuchado, que creo que va a causar un poquito de controversia lo que voy a presentar. Es una investigación personal que hice. Bueno, así que bueno, ya les digo. Sigan apoyando a Crónica Subterránea, y este es un canal donde van a encontrar información que no van a encontrar en ningún lado, se los aseguro. Nos vemos.